Bien, la palabra de Dios de este domingo nos invita a reflexionar sobre el sentido profundo y el valor que tiene nuestra existencia, cada existencia. Cada vida es un tesoro. Cada vida es un proyecto pensado por Dios de antemano, que nace en el mundo, crece, se desarrolla y concluye. La vida de cada ser humano sobre la faz de la tierra es un proyecto, diseño de amor pensado de antemano que tiene claramente una misión en este mundo. Para eso es enviado al mundo, para eso nacemos, para eso vivimos. Cuando descubrimos que la razón más profunda del por qué y el para qué de nuestra vida, de mi vida y de todas las vidas, la vida, la existencia se clarifica. Comenzamos a vivir en la serena certeza de ese amor creador que me ha creado a mí y que ha creado todo lo que existe. Y entonces comenzamos a experimentar la alegría del don de la vida. Dejamos de renegar, dejamos de estar enojados con la vida y con todos y comenzamos a orientar nuestra existencia en la dirección de aquel que de antemano ha trazado un trayecto, un camino, un itinerario para que nosotros podamos realizarnos en esta vida y en la otra. Partamos esta meditación de lo que nos narra la segunda lectura. La segunda lectura define la existencia del ser humano, de cada hombre, según la voluntad divina en este sentido. Dios nos predestinó. Esa palabra es muy importante. Vale decir, hay un diseño previo, incluso a nuestro nacimiento, que tiene que ver con algo que nos supera y que nos trasciende. Dios. Dios nos pensó antes. Dios armó un proyecto de vida llamado Rafael o llamado cualquiera de los nombres de ustedes, y ese proyecto entonces fue pensado de antemano por Dios. Por eso somos, dice el apóstol, predestinados por Dios. Venimos con un proyecto. Por eso cuando una persona dice, no sé para qué nací, no sé para qué vivo, no sé qué sentido tiene mi existencia, pregúntale a Dios. Indagá en las Sagradas Escrituras, ahondá en tu oración, profundizá tu encuentro con aquel que te ha creado y te darás cuenta cuál es el propósito y la razón por la que estás en este mundo. Y cuando uno claramente descubre esa predestinación, que entonces significa ese proyecto de antemano pensado por Dios, comenzará a conducir su vida en sintonía con ese proyecto, en coherencia con ese proyecto divino que se te clarifica en la palabra de Dios, en la oración, en la meditación, en tu encuentro íntimo con el Señor se te clarifica. ¿Y el resultado cuál puede ser? Si no,
la plenitud, la felicidad, la paz del corazón. Ya no estoy confundido, ya no vivo ni en el temor, ni en la duda, ni en la angustia existencial, porque sé de dónde vengo. Sé en el lugar en el que estoy parado y sé hacia dónde voy. Y por eso se me serena la existencia y el corazón encuentra la paz. Pero además dice la segunda lectura que no solo hemos sido predestinados, sino que hemos sido también llamados. ¿Qué significa ser llamados? Que Dios nos dio una vocación. Que Dios nos dio una vocación que nosotros tenemos que realizar aquí en el mundo. No solamente me lanzó a la existencia para que yo viva en el mundo y me arregle como yo quiera, o como yo pueda, mejor dicho, sino que me dio una vocación que yo tengo que descubrir acá en el mundo. El lugar, el propósito y lo que debo hacer según ese proyecto de antemano al que Dios me llamó. Y entonces seré padre, seré madre, esposa, seré sacerdote, seré médico, seré enfermero, lo que fuere. Pero hemos sido predestinados y llamados a la vida para cumplir una misión, y esa misión tiene que ver con el llamado que Dios nos hace y que tiene esta hermosa palabra que se llama vocación. Llamados por Dios para algo. Pero no bastó con ser solamente predestinados y llamados, sino que Dios en su infinito amor y en su infinita sabiduría, dice, nos justificó. Predestinados, llamados, justificados. ¿Qué significa esto de que hemos sido justificados por Él? Por el pecado original, nosotros venimos de alguna manera imperfectos, con fallas, con incompatibilidades, con imperfecciones. Pues resulta ser que Dios, al habernos predestinado y llamado, dado una vocación para que cumplamos una misión en el mundo, nos perfecciona, nos adecúa para que nosotros podamos cumplir esa misión. La justificación del hombre pasa por Cristo, y entonces, ¿cuándo nosotros somos justificados? Cuando nos encontramos con Jesús. Y cuando Él nos limpia, cuando Él nos sana, cuando Él nos purifica, cuando Él nos corrige, cuando Él nos perfecciona, cuando Él nos santifica. La justificación es una obra llevada adelante por Jesús. Y en ese sentido Pablo dice que nosotros hemos sido justificados porque estábamos imperfectos, estábamos en pecado, estábamos inadecuados. Vino Jesús al mundo y nos limpió el rostro. Nos llenó con su espíritu y nos adecuó absolutamente para que no tengamos excusas y entonces no podamos decir, no puedo, no sé, no entiendo, no, lo que fuere. Estamos justificados por Jesús. Y entonces potenciados y empoderados para poder cumplir con nuestra misión en el mundo. Y la conclusión, entonces, de este bellísimo texto de San Pablo, en el cuarto aspecto que toca el apóstol en relación a esa predestinación, llamado, vocación, justificación, ¿cuál es la conclusión? Que si realmente cumplimos con todo eso y somos conscientes, nos transformamos en la gloria viviente de Dios en el mundo. Somos un signo esplendoroso, luminoso, de un Dios que vive y que es real, y la vida del creyente que vive en sintonía con Dios resplandece. Es como una estrella que vive en el mundo, iluminando su ambiente y el camino de los demás,
mostrando la gloria de Dios que vive en él. Y la gloria de Dios básicamente es el amor que toma carne, el amor que se manifiesta, el amor que se hace absolutamente visible en las palabras, las obras, el pensamiento, la acción del creyente. Y por eso es que en la primera lectura, que es un texto, digo yo, este texto tendrían que leerlo nuestros dirigentes. ¿Cómo me encantaría que nuestro presidente, nuestra vicepresidente, los diputados, los senadores, los gobernadores, concejales, intendentes, los jueces, cómo me gustaría que leyeran este pasaje que narra ese diálogo maravilloso que tiene Salomón, un dirigente poderoso, un rey, y que entonces Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le pide esto: sabiduría y prudencia para poder gobernar. Porque le dice, ¿qué puedo hacer yo frente a un pueblo tan numeroso si no me concedes sabiduría y prudencia? Eso te pido que me des, sabiduría y prudencia. Y Dios se complace ante la humildad de Salomón y le dice, porque no me has pedido ni plata ni poder, te daré una larga vida y serás un gobernante reconocido por los siglos. No habrá nadie igual a ti. Y de hecho, sabemos, ¿no?, lo grande que fue y que sigue siendo Salomón, un gran rey, un gran gobernante. Digo, ¿será que nuestros dirigentes le piden a Dios sabiduría y prudencia? ¿Qué le pedirán, no? ¿Cómo nos gustaría a veces estar en la cabeza de alguno de nuestros dirigentes para saber lo que le pide a Dios? Si hablan con Dios, algunos pareciera que ni siquiera hablan con Dios, ¿no? Digo, por la vida que llevan y por las decisiones que toman y por las cosas que dicen. Allí es donde viene evidencia que no cumplen con la predestinación, que en nada expresan la vocación y el llamado, para nada se muestran como justificados y la gloria de Dios no está en ellos, no aparece. Más bien lo que aparece es la tiniebla, la oscuridad. Por eso, la primera lectura nos habla claramente que nosotros debemos saber pedirle a Dios las cosas que necesitamos, y las cosas que necesitamos no son en verdad cosas, sino que son realmente dones que tienen que ver con la sabiduría y la prudencia para comportarnos en la vida a la altura de esa dignidad y de ese proyecto que Dios nos ha dado para que cumplamos nuestra misión en el mundo. Y concluyo con el Evangelio, porque el Evangelio claramente pone el aspecto fundamental en evidencia que tenemos que hacer para poder cumplir todo eso, para ser sabios, para ser prudentes, para expresar en nosotros esa condición de predestinados, llamados, justificados y signos luminosos del amor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo será posible vivir así? ¿Cómo lograr ese alto objetivo? El Evangelio lo sintetiza en varias parábolas, pero fundamentalmente en la que aparece primero. Y que es que tenemos que escoger el único tesoro posible que el hombre debe escoger si quiere realizarse y ser feliz. El único bien, la máxima y suprema riqueza. ¿Cuál es? Dios. Debemos elegirlo a Dios como el primer bien, como la suprema riqueza, como el valor más alto. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Dios es el máximo y supremo ideal.
Dios es el punto culminante del máximo y más grandioso proyecto que yo tenga en mi vida. El proyecto en mi vida no es ser un buen cura, sino el proyecto en mi vida es santificarme y cumplir en este mundo la misión que Él me dio. El proyecto no es ser médico, el proyecto es amar a tu prójimo curándole la salud. El proyecto no es ser un político poderoso. El proyecto es cumplir con la voluntad divina que te dio un cargo, una función, una responsabilidad para que sirvas a tu pueblo con sabiduría, prudencia y humildad. Y así te santificás, y así te salvás, y así en cada una de los estados en el que uno escoge vivir en la vida, el proyecto por excelencia es cumplir con la voluntad de Dios en la vida personal, para que en esa vida personal verdaderamente emerja, se note la predestinación, se note ese llamado que Dios te ha hecho, se note que estás justificado porque eres un hombre justo, un hombre bueno, un hombre honesto, y entonces la gloria de Dios, su amor, prevalece en toda circunstancia y nos transformamos en un signo visible y creíble del amor de Dios, que por supuesto se percibe en el testimonio de la vida. Por eso, pidámosle al Dios, como Salomón, con un corazón absolutamente humilde todos los días, sabiduría y prudencia para poder actuar en nuestra vida cotidiana en plena coherencia con ese proyecto de antemano pensado por Dios, y entonces, solo entonces seremos personas plenas, realizadas y felices. Que así sea.